Te daremos 3 pistas y tendrás que adivinar de qué personaje bíblico se trata. Comencemos. Desafió a cientos de profetas falsos en la cumbre del Monte Carmelo con fuego. Hizo que no lloviera sobre la tierra por su palabra durante más de 3 años. Fue arrebatado al cielo en un torbellino de fuego sin haber pasado por la muerte. Respuesta correcta. Elías. Fue uno de los 3 amigos que demostraron una valentía inquebrantable en el exilio. Ni un solo cabello de su cabeza fue quemado por las llamas del horno ardiente. Fue exaltado por el mismo monarca que antes lo había condenado a muerte. Respuesta correcta. Mesac. Abandonó su hogar y su parentela sin saber exactamente hacia dónde se dirigía. Recibió la promesa de que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas. Estuvo dispuesto a ofrecer en sacrificio a su hijo amado en el monte Moria. Respuesta correcta. Abraham. Fue el servidor más cercano y fiel del gran libertador desde que era muy joven. Introdujo con valentía a la nación en la tierra prometida cruzando el río Jordán. Ordenó al sol y a la luna que se detuvieran durante una batalla decisiva. Respuesta correcta. Josué. Soñó con una escalera que unía la tierra con el cielo en un lugar llamado Bet-El. Regresó a su tierra natal tras muchos años de servicio obedeciendo un mandato divino. Su nombre fue cambiado por el de Israel después de luchar con un varón misterioso. Respuesta correcta. Jacob. Se negó a pecar contra Dios a pesar de las tentaciones en una casa extranjera. Interpretó con sabiduría los sueños del gobernante máximo para salvar a muchas naciones. Fue vendido como esclavo por sus hermanos, pero terminó gobernando sobre todo Egipto. Respuesta correcta. José. Fue llamado por Dios desde una zarza que ardía sin consumirse en el desierto. Lideró la salida de su pueblo de la esclavitud, realizando señales y prodigios asombrosos. Hablaba con el Creador cara a cara, como quien conversa con un compañero cercano. Respuesta correcta. Moisés. Sirvió fielmente como el portavoz de su hermano ante el poderoso monarca egipcio. Fue ungido y consagrado como el primer sumo sacerdote del pueblo de Israel. Su vara floreció y dio renuevos milagrosos como señal de su elección para el cargo. Respuesta correcta. Aarón. Nació de forma milagrosa cuando sus padres eran ancianos de edad muy avanzada. Reabrió los pozos de agua que habían sido excavados originalmente por su padre. Obedeció la orden de no descender a Egipto durante un tiempo de gran escasez. Respuesta correcta. Isaac. Tuvo un espíritu diferente al de sus compañeros y confió plenamente en la victoria. Fue uno de los 2 espías que trajo un informe de fe tras reconocer Canaán.
Recibió el monte Hebrón como herencia especial por haber seguido fielmente a Dios. Respuesta correcta. Caleb. Decidió no abandonar a su suegra afligida y adoptó al Dios de Israel como suyo. Recogió granos en los campos de un pariente para sustentar a su familia en Belén. Se convirtió en la antecesora directa del rey más importante en la historia de Israel. Respuesta correcta. Ruth. Fue dedicado al servicio del santuario por su madre antes de haber sido concebido. Escuchó el llamado de Dios por su nombre mientras dormía cuando aún era un niño. Ungió a los 2 primeros hombres que gobernaron como reyes sobre todas las tribus. Respuesta correcta. Samuel. Fue descrito por el Señor como un varón conforme a su propio corazón. Compuso numerosos salmos y cánticos para ser usados en la adoración del templo. Venció a un guerrero gigante usando solamente una honda y una piedra del arroyo. Respuesta correcta. David. Fue un pastor de ovejas que decidió entregar a Dios lo mejor de su rebaño. Su sacrificio fue mirado con agrado por el Creador debido a la fe de su corazón. Se convirtió tristemente en el primer mártir al ser asesinado por su propio hermano. Respuesta correcta. Abel. Solicitó una doble porción del espíritu de su maestro antes de que éste partiera. Sanó la lepra de un importante capitán extranjero lavándolo 7 veces en el río. Multiplicó milagrosamente el aceite de una viuda que estaba a punto de perderlo todo. Respuesta correcta. Eliseo. Envió maestros por todo su reino para que enseñaran la ley de Dios al pueblo. Buscó auxilio divino ante una gran multitud y venció usando coros de alabanza. Estableció jueces en las ciudades amonestándoles a juzgar con total integridad. Respuesta correcta. Josafat. Restauró la adoración verdadera en el templo tras años de descuido y abandono. Clamó al Dios del cielo en su enfermedad y recibió 15 años más de vida. Vio cómo el ejército asirio que sitiaba Jerusalén fue destruido de forma milagrosa. Respuesta correcta. Ezequías. Comenzó a reinar siendo apenas un niño y buscó a Dios desde su temprana juventud. Ordenó reparar la casa de Jehová y halló el libro perdido de la ley de Moisés. Eliminó la idolatría de toda la tierra y restauró la celebración de la Pascua. Respuesta correcta. Josías. Fue un escriba muy diligente que preparó su corazón para enseñar los estatutos divinos. Lideró a un grupo de exiliados de regreso a Jerusalén contando con el favor del rey. Leyó y explicó la palabra de Dios ante todo el pueblo reunido en la plaza. Respuesta correcta. Esdras. Ejerció como el copero personal del monarca antes de ser enviado a su ciudad natal.
Reedificó las murallas de Jerusalén en tiempo récord a pesar de la gran oposición. Sintió un profundo dolor al saber que las puertas de su ciudad estaban quemadas. Respuesta correcta. Nehemías. Se propuso en su corazón no contaminarse con la comida del palacio en Babilonia. Recibió el don divino de interpretar visiones y sueños de gobernantes poderosos. Fue librado milagrosamente de las garras de los leones tras ser arrojado a un foso. Respuesta correcta. Daniel. Se negó a postrarse ante una estatua de oro macizo desafiando un decreto real. Confió en que su Dios podía librarlo, pero se mantuvo firme ante cualquier resultado. Caminó ileso en medio de un horno de fuego calentado 7 veces más de lo común. Respuesta correcta. Sadrac. Caminó fielmente con Dios en medio de una generación que se había corrompido. Fabricó un refugio inmenso de madera siguiendo instrucciones divinas sumamente precisas. Preservó la vida de su familia y de las especies animales durante el gran diluvio. Respuesta correcta. Noé. Prefirió obedecer los mandamientos de Dios antes que someterse a la voluntad del rey. Un cuarto varón con aspecto divino lo acompañó mientras estaba en medio del fuego. Permaneció fiel a sus principios espirituales incluso bajo una amenaza de muerte. Respuesta correcta. Abed-Nego. Fue una joven huérfana que llegó a ser la reina de un imperio vasto y poderoso. Arriesgó su propia vida al entrar ante el monarca sin haber sido llamada previamente. Ayunó junto a sus conciudadanos y logró frustrar un plan de exterminio total. Respuesta correcta. Esther. Desempeñaba sus labores en el templo cuando recibió un mensaje celestial junto al altar. Quedó mudo por un tiempo al dudar de que su esposa anciana pudiera concebir. Fue el padre del profeta elegido para preparar el camino antes de la llegada del Mesías. Respuesta correcta. Zacarías. Aceptó con total humildad y sumisión un plan divino que transformaría la historia. Se regocijó en Dios su Salvador mediante un cántico de alabanza profundo y profético. Fue la joven elegida para dar a luz al Hijo del Altísimo en un lugar humilde. Respuesta correcta. María. Persiguió con ferocidad a los creyentes antes de experimentar un cambio radical. Tuvo un encuentro impactante con una luz celestial mientras viajaba camino a Damasco. Dedicó el resto de sus días a predicar el Evangelio y escribir cartas a las iglesias. Respuesta correcta. Pablo. Vivía de forma sencilla en el desierto, vistiendo piel de camello y comiendo langostas. Fue la voz que clamó preparando el sendero para la manifestación del Salvador. Bautizó a una gran multitud en las aguas del río como señal de arrepentimiento. Respuesta correcta.
Juan el Bautista. Era un hombre justo que decidió actuar con misericordia al saber que su prometida esperaba un hijo. Recibió instrucciones de un mensajero celestial en sueños para proteger a su familia. Huyó hacia tierras extranjeras durante la noche para escapar de un monarca asesino. Respuesta correcta: José. Recuerda dejar tu like y suscribirte al canal. Con eso nos ayudas a seguir creciendo.